buenos días. Aquesta sessió la farem en castellà, però permeteu-me començar en català, que és com ho hem fet en les altres sessions, donar-vos la benvinguda a la tercera sessió de Societat Pantalla, aquest espai de reflexió i diàleg que... A veure si no avança... que ha tingut en aquesta pantalla negra el punt de partida de cadascuna de les sessions. Aquest moment de silenci i sense interferències ens permet obrir un espai de reflexió que justament avui, la tercera sessió, sota el títol La construcción social desde detrás de la pantalla, la realidad a través de los algoritmos, nos brinda y nos trae la participación de tres grandes expertas en el tema, a quien tengo el placer de dar la bienvenida. Nuria, muy buenos días. Ella es directora y cofundadora de Fundación ELIS Alicante, un instituto de inteligencia artificial centrada en la humanidad. De hecho, solo hablar de esto ya sería muy interesante, nos llevaría toda la hora, pero Nuria, hay que destacar también que en el 94 recibió una beca de posgrado de Fundación La Caixa. Esto hace una gran ilusión en este espacio. Es ingeniera en telecomunicaciones, doctorada por el MIT Media Lab, y es Chief Data Scientist en Data Pop Alliance. Trabajó en Microsoft Research, en Telefónica I+D como la primera directora científica, y en Vodafone fue la primera directora mundial de investigación en ciencias de datos. A mí me sorprende mucho la cifra esta de inventora de 41 patentes, que me parece alucinante, los que vivimos al lado de científicos constantemente. Y bueno, pues va a ser un placer escucharte, pero tengo la sensación ya de entrar que se nos va a quedar cortito. Esther Paniagua, muy buenos días también. Siempre pensé en Esther Paniagua para esta sesión, me parecía una persona fantástica, sobre todo, ahora empiezo por el final, por la salida al mercado de este libro fantástico que es Error 404, Preparados para un mundo sin Internet. Aquí lo tiene, yo lo tengo en casa y quiero que me lo firmes, en algún momento vamos a hacer lo posible. Es periodista, autora en Ciencia y Tecnología, publica en El País, El Español, Infolibre, muy interesante, creo que en Shataka, es decir, una cantidad de medios muy grande. Ha sido elegida tanto en 2019 como en 2020 en el top 100 mujeres líderes de España y las 100 más creativas en el mundo de los negocios por la revista Forbes. Es profesora al máster en investigación periodística de la Universidad Rey Juan Carlos y la Fundación Maldita. Ha recibido muchos galardones, muchísimos, no me cabían aquí, era imposible condensarlos, y es una de las voces que hay que escuchar cuando hablamos de este tema. Y finalmente, otra persona de gran relevancia, Carina Gibert, catedrática, directora del IDEAI, el Centro de Datos e Inteligencia Artificial de la UPC. Es vicedecana de Presidencia por Igualdad y Ética en el Colegio Oficial de Ingeniería Informática de Cataluña. Asesora gobiernos, al catalán, al Senado español, a la Comisión Europea en temas de ética e inteligencia artificial. Es editora también de la revista Environmental Modeling and Software. Es la directora académica de la plataforma de formación Top Secret Rosys, de generación de talento femenino en inteligencia artificial, e impulsora del grado de inteligencia artificial de la UPC. Bueno, aquí también hay muchas siglas a descubrir. Para no quitar tiempo teniendo estas personas tan relevantes al lado, os explico un poco la metodología que hemos seguido, que ya la hemos comentado. Cada una de vosotras introducirá desde vuestro campo de conocimiento y trayectoria su visión inicial del tema para abrir un diálogo a tres voces, una polifonía a tres voces, que posteriormente será complementada con las voces del público, que incorporaremos con sus preguntas. Eso sí, pediremos preguntas muy concretas, muy específicas, y así enriqueceremos el debate. Intentaremos solventar tantas dudas como sea posible. Nuria, empezamos. Y empezamos con este vídeo. Gracias. Buenos días. El vídeo, si pueden. I saw him pull out of the parking lot and turn right, and the box is still stuck under his car. So who knows how long he was driving with that box under his car. I bet he got home, he pulled into his driveway. Out in the sky. I'm not. Wow. Like, it's not
think it's real. I don't think it's real. Did I see the lineup for car? Getting wasted. The Empire State Building is like really close to it, so it's a good. Buenos días, es un placer estar aquí. Yo creo que nos reímos cuando vemos este vídeo porque también nos sentimos identificados e identificadas, ¿no?, con el protagonismo que las pantallas han adquirido en nuestra vida, donde no solamente son testigos en primera línea, sino muchas veces protagonistas, ¿no?, de nuestra existencia. Veamos algunas cifras que corroboran este concepto, ¿no?, de sociedad pantalla. Hoy en día hay más de 4.600 millones de personas que tienen acceso a Internet, es la cifra más alta en nuestra historia. Hay más del doble de móviles en el mundo que humanos, 15.000 millones. Solamente un 68% de la población mundial tiene acceso a retretes, solamente un 74% de la población mundial tiene acceso a agua potable, pero más de un 91% de la población mundial tiene acceso a un teléfono móvil. Sin duda, vivimos en una sociedad pantalla. Y esta sociedad pantalla lo que genera son países digitales enormes, entre otras cosas. Si miramos los 5 países más poblados del mundo, 3 de ellos son países digitales que no existían hace 20 años. Facebook, WhatsApp e Instagram. Países que además están gobernados por el mismo presidente, no elegido democráticamente. Pero esta sociedad pantalla tiene aspectos muy positivos que hemos podido disfrutar durante la pandemia, ¿no? Hemos podido estar conectados con nuestros amigos y seres queridos gracias a la sociedad pantalla. Habéis podido continuar aprendiendo, todos los estudiantes que estáis aquí, gracias a la sociedad pantalla. Hemos podido trabajar y teletrabajar gracias a la ubicuidad de la tecnología en nuestras vidas, que también nos permite tener entretenimiento y contenidos ilimitados, ¿no?, al alcance de nuestros dedos, que nos permite desarrollar nuestra creatividad y que nos permite entendernos mejor monitorizando nuestras propias señales fisiológicas y ayudándonos a tratar enfermedades crónicas. Gracias a esta sociedad pantalla podemos ofrecer una telemedicina en países en desarrollo o para personas vulnerables. Gracias a la sociedad pantalla, las personas con discapacidad pueden tener autonomía. Gracias a la sociedad pantalla podemos democratizar el acceso a la educación en países en desarrollo, fomentar la inclusión financiera o incluso tener una agricultura sostenible de precisión. Y gracias a la sociedad pantalla podemos movilizarnos como sociedad y luchar por causas que pensamos que van a mejorar el mundo, como el movimiento Me Too o Black Lives Matter o ahora en la guerra de Ucrania. Pero obviamente esta sociedad pantalla no es luminosa y brillante porque si no probablemente no estaríamos aquí, ¿no? Hay un lado oscuro también de esta sociedad pantalla que es de lo que vamos a hablar hoy. Veamos también algunas cifras. En media, en el mundo, pasamos 7 horas delante de pantallas, de las cuales casi la mitad, y en muchos casos más de la mitad, son delante de un móvil. Por eso no es sorprendente que más del 99% de los usuarios de smartphones, que supongo que sois todos y todas los que estáis aquí, reconocen tener nomofobia, que es la fobia o el miedo irracional a no saber dónde está su móvil o a no tener el móvil. Tocamos la pantalla de nuestro móvil más de 2.600 veces al día. Un 74% de nosotros, más de las personas que tienen acceso a un retrete, se llevan el móvil al retrete.
Y hay un 17% de padres y madres que reconocen pasar más tiempo con sus móviles que con sus hijos e hijas. Este uso extensivo de nuestras pantallas lo que genera es cantidades ingentes de datos, sin precedente en nuestra historia, sobre nosotros y nosotras mismos. A nuestras pantallas, ¿no? Y a las apps a las que accedemos con las pantallas les contamos quiénes somos, qué somos, dónde estamos, con quién estamos, qué es lo que nos gusta, quién nos gusta, qué es lo que hacemos, cómo nos sentimos. Estos datos, que son datos personales, no estructurados, que son imágenes, vídeos, textos, localizaciones, datos de nuestros teléfonos, de nuestros wearables, ¿no? Y relojes inteligentes, analizados con técnicas de inteligencia artificial, tienen un valor económico inmenso. Es lo que se conoce como la economía de los datos y la economía de la atención, porque al final lo que nuestras pantallas hacen es monetizar nuestro tiempo y nuestra atención. Y por eso, quizás no es sorprendente que las grandes empresas tecnológicas tengan un poder sin precedentes en nuestra historia y su capitalización de mercado sea de 5 trillones de dólares americanos, superando o siendo el equivalente al tercer país más rico del mundo. Esta sociedad pantalla tiene un aspecto, como he comentado, menos luminoso, ¿no? Y más oscuro. Tiene implicaciones directas negativas en cada uno de nosotros y nosotras, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Desde un punto de vista físico, pasar tantas horas delante de una pantalla empeora nuestra visión, nos produce miopía o el síndrome del ojo seco, altera nuestro sueño y también produce problemas posturales. Desde un punto de vista psicológico, este uso continuado de las pantallas genera adicción, ansiedad, disminuye nuestra curiosidad, también nuestra capacidad de autocontrol, nos hace más fácilmente distraíbles y también reduce nuestra capacidad para gestionar las emociones. Y esta sociedad pantalla tiene un gran impacto en todos nosotros a nivel social, porque no podemos olvidar que las pantallas se han convertido en nuestra ventana hacia el mundo y que son algoritmos de inteligencia artificial los que deciden qué es lo que vemos, a quién vemos, qué noticias leemos, qué películas vemos, qué amigos tenemos. Y estos algoritmos sabemos que no son perfectos y por eso estamos hoy aquí, para hablar sobre las limitaciones de esos algoritmos. Algunas de las limitaciones de las que vamos a hablar incluyen la violación computacional de la privacidad, inferir atributos personales de cada uno de nosotros a partir de datos no personales, incluyen la discriminación y los sesgos algorítmicos, incluyen la falta de transparencia, la falta de veracidad, la generación de contenido sintético no veraz, que a todos y a todas nos parece veraz, pero que no es, generando realidades no existentes, ¿no? Pero que en nuestras pantallas lo parecen. La manipulación subliminal de nuestro comportamiento y también la moderación e incluso la censura de contenido automáticamente. Otras limitaciones de esta sociedad pantalla incluyen una excesiva huella de carbono, algo de lo que quizás no se habla mucho, pero de lo que tendríamos que hablar. Una asimetría, como he comentado, porque un oligopolio de empresas tecnológicas son las que controlan esta sociedad pantalla y nos controlan a cada uno de nosotros. Ello conlleva una reproducibilidad limitada, porque no tenemos acceso a todos esos datos, salvo si trabajamos en esas empresas. Una gran falta de diversidad, porque esta sociedad pantalla es una sociedad masculina, creada fundamentalmente por hombres, pero también porque los algoritmos no tienen diversidad, generando lo que se conoce como cámaras de resonancia y filtros burbuja. Y también una fragilidad, porque los algoritmos no son invulnerables y pueden ser engañados. Todas estas limitaciones han sido lo que nos llevó a crear hace unos meses un instituto que se llama el Instituto de Inteligencia Artificial Centrada en la Humanidad, y que es la única fundación sin ánimo de lucro en España destinada exclusivamente a la investigación científica de la inteligencia artificial para el bien social. Y concluyo invitándoos a todos y a todas a que os unáis a mi causa, que no es más que contribuir a abordar esas limitaciones para que el presente y sobre todo el futuro sea luminoso, incluso con pantallas. Gracias. Muy bien, damos paso a Esther. Hemos intentado que, al igual que en las dos sesiones anteriores, la narrativa de esta primera parte sea muy continuada. Entonces, Esther, seguimos ahí con esto que
que nos lleva, nos traslada Aunque a ya tu me he libro. apuntado cosas de sí. las que ha comentado Nuria que me gustaría comentar después, tal vez, mejor antes Perfecto. que antes de comenzar la presentación. Y qué bien que Nuria está trabajando en esta dirección, porque necesitamos muchísimo esto y necesitamos a más Nurias y mucho más en esta dirección, ¿no? Que más que cuando hablabas de los usos positivos de sociedad pantalla, diría más bien eso, el uso positivo de la tecnología, ¿no? O sea, todas esas cosas buenas no provienen de ser una sociedad pantalla, sino de hacer un uso positivo de la tecnología, ¿no? Bueno, pues ahondando un poco en estos problemas que Nuria ya ha ido esbozando, y además ya has dado buenos datos de ello, ¿no? Yo a lo mejor daré alguno más. Quería comenzar con un test de adicción a Internet cuando todavía no existían ni los smartphones. Este test lo elaboró la psicóloga Kimberly Young en Estados Unidos en 1995, cuando ella ya concibió o detectó este problema, ¿no? De adicción a Internet. Y hablo de una época en la cual no se había generalizado pues ni el uso de Internet, ni siquiera de ordenadores en muchos casos, ¿no? Aquí en España yo era la rara entre mis amigas en 1996 por tener un ordenador conectado a Internet. Claro, yo tenía 10 años por aquel entonces normalmente tan prontito, pues por aquel entonces nadie estaba conectado, ¿no? Hoy en día la gente, los jóvenes ya habéis nacido con Internet y casi con el móvil en la mano. Voy a leer unas preguntas de este test. La primera, y me gustaría que el público, que penséis qué responderíais a cada pregunta. ¿Se siente preocupado por Internet? ¿Piensa en su anterior actividad online o anticipa la siguiente sesión? La segunda, ¿siente necesidad de utilizar Internet cada vez más para lograr satisfacción? 3. ¿Ha realizado repetidamente esfuerzos infructuosos para controlar, reducir o detener por completo el uso de Internet? Y quien dice Internet dice el móvil que está conectado a Internet. ¿Se siente inquieto, de mal humor, deprimido o irritable cuando intenta reducir o detener el uso de Internet? 5. ¿Permanece online más tiempo de lo previsto al principio? 6. ¿Ha puesto en peligro o se ha arriesgado a perder una relación importante, un trabajo, una oportunidad educativa o profesional debido a Internet? 7. ¿Ha mentido a miembros de su familia, terapeutas u otras personas para ocultar su grado de participación en Internet? Y la última, ¿utiliza Internet como una forma de escapar de los problemas o de aliviar un estado de ánimo disfórico, como por ejemplo sentimientos de impotencia, culpa, ansiedad o depresión? Bueno, pues quien haya respondido que sí a 5 o más de estas preguntas tiene un problema. Y hablo, digo, porque este test, igual que digo adicción a Internet, es equivalente a adicción al móvil, ¿no? Es un poco lo mismo. ¿Y qué pasa? Bueno, pues Nuria ya ha comentado, antes de hablar de esto, ha comentado algunos datos, ¿no? y otro más de contexto. La mayoría de la población, más de un 60%, se acuesta y se despierta, o sea, y se levanta mirando la pantalla del móvil, ¿no? Esa sociedad pantalla que somos. Y 1/3 de la población menor de 24 años, incluyendo niños, reconoce tener un uso problemático de Internet, ¿no? Que ya llega a lo que denominamos la adicción, la dependencia o la generación de problemas o de estados mentales problemáticos, ¿no? ¿Y de dónde viene todo esto? Bueno, este señor llamado B.J. Fogg generalizó bajo el concepto de captología, o lo que se llama la tecnología persuasiva, ¿no? Que se basa en conocimiento de las ciencias del comportamiento, de cómo, que luego derivaron también en lo que conocemos como la economía conductual, de cómo funciona nuestro cerebro, cómo nuestro cerebro toma atajos cognitivos, aprovecha estos sesgos cognitivos que tenemos los humanos a la hora de tomar decisiones, y este conocimiento se usa para manipularnos. Pero además, en este concepto de captología, de tecnología persuasiva, también usó el conocimiento de cómo, antropológicamente y socialmente, cómo somos los humanos, ¿no?
cómo necesitamos, somos seres sociales y necesitamos sentirnos parte del grupo, ¿no? Ese sentido de pertenencia a la comunidad, sentirnos aceptados o sentir simplemente que interactuamos con los otros, ¿no? Y de ahí vienen esas recompensas que tenemos en nuestras pantallas, ¿no? Con estos me gustas, con estos comentarios, con estas notificaciones de lo que nos estamos perdiendo, ¿no? Que hacen, bueno, todas estas tecnologías en base a estas ciencias, ¿no? En base a la captología, pues se diseñan, las aplicaciones que usamos a diario, están dirigidas a mantener nuestra atención, ya lo comentaba Nuria, ¿no? En la economía de la atención, y cada color, cada botón y cada notificación o interacción está dirigida a este propósito, ¿no? Con base a todo este conocimiento, ¿no? Y es lo que se llama, bueno, son bucles lúdicos que nos mantienen todo el tiempo pues, haciendo scroll down, haciendo clic y queriendo más y más, ¿no? Porque liberan dopamina en nuestro cerebro por estas recompensas sociales de las que hablaba. Tanto es así que se compara el diseño de estas herramientas con el tabaco, ¿no? Porque es un diseño adictivo y además siempre pues, se quiere introducir nuevas formas de hacerlo aún más adictivo, ¿no? En el caso del tabaco pues, fue el mentol, fue el azúcar. Y en el caso de las empresas tecnológicas, pues lo que comentaba, ¿no? Estos me gustas y estas múltiples formas de interacción que tenemos, o de lo que te has perdido, o de mira lo que está haciendo no sé quién, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, pues muchos de los directivos de estas empresas lo han reconocido, ¿no? Como, y leo algún extracto de citas que tengo en mi libro, en Error 404, Tim Kendall, que fue director de monetización, hace dinero básicamente, de Facebook, desde 2006 hasta 2010, reconoció ante el Congreso de Estados Unidos que buscaban atraer tanta atención como fuera posible y que se inspiraron en las estrategias de las Big Tobacco, de las empresas tabacaleras, para hacer que su aplicación fuera, entre comillas, adictiva desde el principio. Y otra cosa que, bueno, él comenta, ¿no? Igual que las empresas tabacaleras decidieron incorporar el azúcar y el mentol, pues nosotros incorporamos actualizaciones de estado, etiquetados de fotos, me gustas, lo que hizo, y cito entre comillas, lo que hizo que el estado y la reputación fueran primordiales y sentó las bases para una crisis de salud mental adolescente. Y esto lo reconoce el propio Tim Kendall. Seguimos con otra de las problemáticas que tenemos hoy en día en la red, ¿no? Y a través del funcionamiento de esos algoritmos que gobiernan los sistemas de recomendación de las redes sociales, que nos proponen qué ver, que nos sugieren tendencias, o en YouTube, ¿no? Cada vez que vemos un vídeo nos recomiendan otro vídeo que cada vez es más radical y más polarizado y de contenido más extremista. ¿Y por qué tengo la foto del corona? Bueno, pues porque uno de los bulos de los efectos de esta desinformación, que aunque parezca increíble, fue creído, al menos en Estados Unidos, fue que la cerveza Coronita causaba coronavirus, era la causa del coronavirus, ¿no? Puede parecer de verdad increíble que alguien crea esto, pero sucedió. Este es uno de los muchos bulos que se difundieron durante la pandemia de COVID, que fue, bueno, causó una explosión, ¿no? De desinformación online, igual que la actual guerra que Rusia ha abierto contra Ucrania, ¿no? Y esto es lo que pasa en épocas de incertidumbre y en temas en los que hay, con la COVID pues, no sabíamos casi nada al principio, ¿no? Cuando hay vacíos de datos, pues quien quiere generar un estado de confusión aprovecha los vacíos de datos, ¿no? Para llenarlos con informaciones falsas. Bueno, hay muchas estrategias, ¿no? que se siguen para todo esto y lo que pasa es, no es que las redes sociales o Google o YouTube quieran esto, pero el diseño de sus algoritmos fomenta esto y fomenta que quien quiera pueda usarlo para esto, para difundir desinformación, porque sus plataformas premian el contenido viral, ¿no? Premian esos me gustas, esos likes, lo cual hace que eso pues, llegue hasta a nuestro timeline o se difunda rápidamente. Bueno, todo esto además,
las plataformas lo saben, lo sabemos hoy en día, y además no solo es que lo sepan, sino que activamente no lo cambian. Y esta mujer es Frances Haugen, que fue la confidente del caso Facebook Gate, que bueno, reveló, entre otras cosas, cómo Facebook prioriza sus ganancias económicas por encima del bienestar social, ¿no? Y que saben que si ellos cambiaran sus algoritmos se reduciría mucho la difusión de desinformación, pero no lo quieren hacer porque ese funcionamiento es el que les da dinero, porque se financian a través de la publicidad y de esa economía de la atención de la que Nuria hablaba, ¿no? Francis también desveló otras cosas que ya sabemos, que es cómo bueno, pues se sabe que Instagram refuerza las conductas depresivas o de reducción de autoestima, ¿no? De adolescentes, y les da igual y no actúan al respecto, o cómo privilegian a celebridades y gente importante en su red y les censuran menos que a otras personas, censuran entre comillas, quiero decir que no les bloquean la desinformación, aunque la difundan. Hay muchas otras problemáticas asociadas a esto, ¿no? De la desinformación, la polarización y del hecho de que tengamos, antiguamente la esfera pública era la plaza del pueblo y los medios de comunicación tradicionales. Hoy en día tenemos muchas esferas públicas fragmentadas, ¿no? Tenemos cada red social, tenemos YouTube y cada plataforma, y esto hace que cada individuo, cada uno de nosotros, no tenga un sentido compartido con el resto, ¿no? Esta sensación, este mundo real compartido, que es la base para el diálogo, ¿no? Y sin embargo accedemos a contenido cada vez más polarizado, ya sea en base a lo que hemos hecho clic antes, con lo cual refuerza nuestras opiniones, como extremadamente opuesto a lo que nosotros pensamos o a nuestros valores, lo cual de nuevo nos refuerza más en nuestras ideas y nos sigue polarizando más. Otra de las problemáticas que obviamente queríamos comentar aquí es la de la privacidad, ¿no? Esta imagen refleja la idea de panóptico introducida en el siglo XVIII por el inventor del utilitarismo Jeremy Bentham, un inglés, que concibió este sistema de diseño de una cárcel en forma circular con una torre central desde la cual un vigilante podría ver a todos los presos, pero ellos no podrían ver a este vigilante. Nunca sabrían cuándo son vigilados y cuándo no son vigilados. Y este es el sistema que tenemos hoy en día en Internet. Nunca sabemos cuándo estamos siendo vigilados y cuándo no, aunque sabemos que probablemente cada una de nuestras actividades está siendo rastreadas. Y el problema es que esto también nos lleva a la autocensura, igual que llevaba a los presos a comportarse bien porque no sabía si les estaban mirando, ¿no? Y luego bueno, obviamente se tradujo a muchos diseños institucionales también. Este hombre, que ya conoceréis, se me acaba de olvidar su nombre, es increíble, ¿no? Sí, Este efecto de quedarme en blanco. Edward Snowden. Edward Snowden, bueno, fue el que reveló cómo el gobierno de Estados Unidos tenía montada una arquitectura de vigilancia capaz de espiar a cualquier persona en el planeta y que, tenían interceptados cada email, SMS o llamada telefónica, ¿no? Y obviamente para eso se usan todas estas herramientas que usamos nosotros en nuestro día a día, ¿no? Y que de hecho nos espían sistemáticamente y que saben tantas cosas de nosotros que es que no me puedo acordar de ellas, así que las voy a leer en mi libro. ¿Qué datos exactamente saben de nosotros? Nuestro historial de búsqueda, que puede reconstruirse incluso aunque lo borremos, ojo, lo que cada uno de nosotros ve, mira o escucha, cualquier cosa que hayamos buscado por cualquier motivo, que por sensible o íntimo que sea, se vincula con nuestra persona bajo categorías como incesto, abuso de drogas, infertilidad, salud mental. Imaginaos, yo estoy escribiendo sobre un artículo, no sé, sobre drogas, y ya me categorizan como, no sé, drug dealer o algo así. Si somos de izquierdas o de derechas, etcétera, etcétera. También tenemos asignado cada uno de nosotros un identificador numérico que utiliza nuestra identidad.
nos pseudonimiza, pero permite que se nos reconozca con ese número en las siguientes visitas, ¿no? Para saber las relaciones de las cosas que nos interesan. Y asocian eso al perfil de cada uno de nosotros que tienen los compradores de anuncios, ¿no? Saben nuestra geolocalización, una descripción de nuestro dispositivo y en algunos casos nuestra dirección IP. Y esto sí que es muy grave, porque esto es un identificador único de cada dispositivo conectado que sí que se relaciona con nuestro nombre y apellidos. Con lo cual, hay muchas formas en las cuales, aunque inicialmente nuestros datos estén pseudonimizados, se pueden tracear y pueden llegar a saber con nombre y apellidos todo sobre nosotros, ¿no? Estos datos van a parar a miles de terceros que compran, como digo, anuncios a través de estas plataformas. Ya tengo que ir terminando, pues me voy a ir justo, y esta es la última diapositiva, ¡qué bien! Ahí ya me ajusto, es que me enrolla un poquito. Bueno, termino con esto y es la vigilancia también a través de dispositivos, no solamente del móvil, sino también de otros como estos dispositivos inteligentes para el hogar, que en realidad no son tan inteligentes para nada, pero que sí que sabemos que nos escuchan. De hecho, un grupo de trabajadores de Amazon contó en 2019 que miles de personas en la compañía se dedican a seleccionar aleatoriamente grabaciones, con lo cual se registra lo que contamos, y incluso a transcribirlas y a revisarlas. Con lo cual, cuidado, porque si tenéis uno de estos en casa, probablemente lo están registrando, y no solo es que escuchen lo que estáis diciendo, sino que si todo eso se registra, un ciberatacante puede acceder a ello y exponer vuestras conversaciones íntimas en el hogar. Además, un problema que tienen estos dispositivos, y ya conecto con lo que va a comentar Karina, es que son machistas, no lo digo yo, lo dice la UNESCO, los asistentes virtuales son machistas por muchos motivos, entre otros que en el desarrollo de estas tecnologías no ha implicadas apenas mujeres. Así que, Karina, todo tuyo. Muy bien. Gracias, Esther. Karina. Karina, un poco misión imposible. Vamos a intentar ajustarnos para luego tener espacio para ese diálogo tan necesario. Muchísimas gracias. ¿Se me oye bien? ¿Sí? Sí. Muchísimas gracias. Es un placer para mí estar aquí y un privilegio poder compartir mesa con Nuria y con Esther, a las que conozco de hace mucho tiempo y hace tantos años que estamos trabajando todas en esta misma dirección, que es tan importante resolver, ¿no? Porque al final vamos a un momento de transformación digital, esto no tiene marcha atrás, la sociedad será digital y es mejor que nos responsabilicemos todos de qué tipo de sociedad digital queremos, ¿no? Entonces, en este sentido, apunto un ultimísimo mensaje relacionado con lo que estaban hablando mis compañeras antes, que es que fijaros que toda esta información que está en manos de estas compañías tecnológicas, uno puede pensar, bueno, ya mi qué, yo no tengo nada que esconder. Esta es una respuesta súper habitual de la mayor parte de la gente joven hoy en día, ¿no? Pero yo os pondré ahora solamente un ejemplo en el que hemos estado trabajando nosotras desde nuestras comisiones de género en septiembre y en octubre, cuando aparece la reinstauración del régimen talibán en Afganistán. La primera cosa que pasa es que el gobierno coge el control de las tecnológicas de allá, como si dijéramos, ¿no? Y se han estado identificando las mujeres activistas que han trabajado los últimos años para recuperar los derechos de las mujeres en Afganistán, analizando sus relaciones de la red y analizando la información que de ellas hay en estas tecnológicas. Estas señoras son perseguidas, algunas las han matado, nosotras las estamos ayudando a salir del país, pero no basta con decir, yo no tengo nada que esconder, porque el mundo cambia, ahora tenemos una guerra en Ucrania, no tenemos ni idea del uso que está haciendo Rusia en este momento de los datos de todos nosotros en Internet. O sea, que no os penséis que esto de publicar lo que hago, lo que quiero es tan irrelevante, porque no lo es, ¿vale? Dicho esto, a mí me han pedido que ponga ejemplos de por qué, de cuál es el impacto de que no haya diversidad y de qué tipos de discriminaciones producen las redes. Me gusta a mí siempre poner esta imagen que marca que la línea roja que nos hemos impuesto en Europa
para el desarrollo de la inteligencia artificial es el respeto y la preservación de los derechos humanos, este concepto que decía Nuria de poner a la persona en el centro y de hacer una inteligencia artificial para el bien común y que huya de estos otros usos más lucrativos o manipulativos de la información de las personas y de las propias personas. Nosotros durante la pandemia desarrollamos un proyecto para estudiar cómo impactaba la vulnerabilidad, cómo impactaba el confinamiento en la vulnerabilidad social. Y en la primera ronda, en la primera ola, nos salió del orden de un 52% de personas vulnerables que necesitaban prestaciones sociales para poder subsistir, ¿no? Pues del orden de un 70% de estas personas, al 1 de julio, después de la primera ola, no habían podido cobrar un duro y la mayoría de ellas era porque no habían sabido tramitar las ayudas, que en aquel momento eran todas electrónicas, sencillamente porque estaba todo cerrado, ¿no? Entonces aquí fijaros que tenemos una brecha digital importantísima, ¿no? Y que hace que a medida que vamos avanzando en todo este uso de la inteligencia artificial, de las redes, de no sé qué, no sé qué, no sé qué, hay flotas de gente que se quedan fuera, o sea que estamos practicando unos impactos de exclusión social de gente vulnerable, sobre todo, que son muy importantes, ¿no? Este es un proyecto en el que también estamos trabajando, que es para digitalizar o transformar digitalmente los servicios sociales de los ayuntamientos, ¿vale? Y un problema, una discusión que estamos teniendo es esta, ¿no? O sea, ¿cómo diseñas toda esta infraestructura tecnológica que hace de interfaz con la inteligencia artificial que está detrás para garantizar que las personas que a lo mejor no tienen identidad digital, quizás son personas todavía en fase de tramitar sus papeles aquí y que pueden necesitar estas ayudas, pueda acceder al sistema, ¿no? Y entonces aquí tenemos discusiones del estilo de, bueno, los que no sepan, pues que sigan yendo a ventanilla, ¿no? Y entonces, si acabas mejorando la forma de tramitar las ayudas a las personas que sí tienen competencias digitales y no a las que no las tienen, lo que acabas es incrementando esta desigualdad social, ¿no? Recupero casos que son muy paradigmáticos. Hace unos cuantos años Microsoft puso un asistente inteligente de voz, una especie de Alexa, lo puso en la red para que aprendiera a tener conversaciones en diálogos con lenguaje natural y en 16 horas lo tuvo que retirar porque se había vuelto machista, racista y xenófobo y medio nazi, ¿vale? Entonces, esto es un sesgo importantísimo, ¿no? Que luego acaba impactando. O sea, si tú entrenas un asistente que se va copiando lo que ya hace la gente y se copia lo malo y no se copia lo bueno, acabas generando herramientas que tienen comportamientos que no nos interesan, ¿no? Ya has conocido el caso del Google Fotos, que hace ya unos años, pero se tuvo que retirar porque se entrenó solamente con fotos de hombres blancos, que era lo que había a mano en las empresas donde estaban desarrollando este algoritmo, y acababa etiquetando como gorilas a las mujeres negras, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con la IA cuando no tenemos esta diversidad? Pues que uno no cae, que hay que poner fotos de señoras y de señoras negras en el entrenamiento del algoritmo, porque allí todos son señores blancos, ¿no? Y lo que acabas es generando un producto que confunde a las señoras negras con un animal, ¿vale? Entonces, esto es relativamente, como dijéramos, relativamente lúdico, ¿no? Porque, bueno, etiquetar fotos, pues no sé. Pero, por ejemplo, Amazon tuvo que retirar su asistente inteligente de selección de currículums porque lo había entrenado con todos los currículums de los trabajadores que habían dado mejores resultados o mejor rendimiento dentro de la compañía. Como eran todos hombres, lo que acabó aprendiendo la inteligencia artificial era que para trabajar en Amazon y funcionar bien tenías que ser un hombre, y discriminaba todas las aplicaciones todas las solicitudes de trabajar en Amazon de las mujeres. Entonces, cuando no hay diversidad, lo que pasa es que nadie cae en que hay que rediseñar la base de datos, hay que introducir otro tipo de currículums, etcétera, 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 ¿no? Esto ya fue un poco más serio y es otro tipo de sesgo que no es de género. En los equivalentes a los exámenes de selectividad durante la pandemia en Inglaterra, como estaba todo el mundo confinado, no se podían realizar los exámenes, se tuvo la idea de decir, bueno, vamos a entrenar una inteligencia artificial que coja el historial académico de cada estudiante y impute, calcule la nota que le correspondería de selectividad, utilizando cuál ha sido la relación entre el historial académico y la nota de selectividad de los alumnos del pasado, ¿no? Y esto generó muchísimas protestas
respuestas y se tuvo que retirar porque resulta que este algoritmo se diseñó de tal manera que matizaba la nota con bonificaciones o penalizaciones en función del rendimiento del centro. Es decir, alumno brillante en un instituto equivalente, por ejemplo, a la Mina, donde hay muchos problemas de escolarización, pues directamente le bajan 2 puntos la nota de selectividad, con lo que os podéis imaginar esto, las consecuencias que tenía, ¿no? Por suerte, este era un algoritmo explicable, que se pudo entender lo que estaba pasando rápido y se pudo retirar corriendo, ¿no? Aquí tenemos otro caso, que también fue casualmente en Inglaterra, es un caso de un asistente inteligente de priorización de urgencias, y el criterio por el cual se diseñó el algoritmo es: vamos a dar prioridad a los casos parecidos, ¿no? Cuando te entra la persona en urgencias y te dice cuál es su cuadro, aprendemos que los que va mejor de priorizar son aquellos casos que requieran menos tiempo de estancia en urgencias y que generen mayor éxito de supervivencia, como si dijéramos, claro, ¿a quién acababan priorizando? Al que va a urgencias porque se ha torcido el tobillo, al que entraba con un infarto o con un ictus, le dejaban en la cola porque este tío nos va a costar un montón de dinero y además a lo mejor se muere, ¿no? O sea que imaginaros las consecuencias terribles que puede tener el sesgo y la falta de diversidad en este tipo de cosas. Otra cosa que es importante y que hay que tener en cuenta, por ejemplo, el proceso de impeachment de Trump, hubo quien hizo sentiment analysis. Esto es un tipo de inteligencia artificial que se hace, se bajan los tweets y se utiliza inteligencia artificial para saber lo que opina una población alrededor de un cierto proceso, ¿no? En este caso era el impeachment de Trump. ¿Vosotros creéis que los resultados de esto representan lo que pasa con los votantes de Trump? Pues no, porque ¿cuántas señoras de 80 años tienen Twitter? ¿No? Entonces, si estamos usando datos de un sitio que no representa la totalidad de la población, pues tenemos un problema, ¿vale? El último caso que fue muy terrible fue la dimisión en bloque de todo el gobierno holandés, cuando se descubrió que durante años habían estado acusando a gente inocente de haber hecho fraude fiscal con las ayudas de comedor de los servicios sociales y que el factor de riesgo de fraude de estos ciudadanos lo había calculado una inteligencia artificial que estaba además discriminando por raza, o sea, fue fue tan terrible todo este asunto que el gobierno tuvo que dimitir en peso, entero, en bloque, de un día para otro. Bueno, entonces finalmente termino con una imagen de personajes de videojuegos. Estamos muy acostumbrados a ver videojuegos donde los guerreros son unos guerreros viriles, llenos de escudos, absolutamente protegidos, y la personificación que se hace de las guerreras de los videojuegos muy a menudo representa un problema de cosificación, ¿no? O sea, la visión de la guerrera es una señora medio desnuda que no lleva protecciones en ningún sitio, que además enseña todo lo que puede, que representa una imagen muy erótica del personaje femenino, y fijaros esto, el impacto que puede tener. O sea, esto es porque no hay mujeres diseñando videojuegos, y esto lo sabemos bien. Tengo una compañera que acaba de abrir una empresa de videojuegos y no ha podido contratar a una diseñadora a pesar de sus empeños, ¿vale? Entonces, cuando solo hay hombres diseñando los personajes de un videojuego, ¿qué hacen los hombres? Pues lo que les gusta a ellos, ¿no? Entonces, hay niñas que juegan con videojuegos y ven esto, y hay niños que juegan con videojuegos y asumen estos patrones. Entonces, cuando estos niños crezcan, habrán vivido con estos modelos y seguirán perpetuando estos impactos de género y estas imágenes, digamos, desequilibradas de cómo es la mujer o de cómo es el hombre, y actuarán en consecuencia, ¿no? Entonces, fijaros que termino con este anuncio de Girls Wanted, ¿no? O sea, es muy importante que las mujeres entren en el ámbito de las tecnologías y sobre todo en la inteligencia artificial, porque es fundamental que los equipos sean diversos, que tengamos en los equipos de desarrollo, de diseño de las herramientas, que tengamos hombres blancos jóvenes, mujeres jóvenes, viejas, señores a lo mejor con sordera, personas de otras razas, gente de otras religiones, donde se pueda, cuando estás diseñando y tú estás propagando tu sesgo personal al diseño de la señora del no sé qué, te pueda venir la ingeniera y te diga, oye, tápala un poco más o ponle un escudo, ¿no? Porque ya me dirás, ¿quién va a la guerra desnudo? ¿No? La gente va a la guerra con escudos, ¿vale? Entonces,
Tenemos la desgracia de que, por ejemplo, en Cataluña el último dato es que hay del orden de un 18% de mujeres en el sector TIC, ¿vale? Pero cuando quitamos la secre, la que contesta al teléfono, la que hace las fotocopias, la que limpia, la que no sé, este 17% se va al 8,6%. Es decir, que toda la tecnología de Cataluña solo tiene la mirada de la mujer en un 8,6% del sector. Y esto no es específico de Cataluña, es una cosa general. Estoy terminando ya. Otro problema que tenemos, también relacionado con esta falta de mujeres en todos los equipos, es que es muy difícil pensar, cuando estamos generando instrumentos y bases de datos de trabajo, de salud, de no sé qué, que luego la gente va a utilizar para estudiar qué es lo que pasa. La mayor parte de estas bases de datos ni siquiera recogen el género de las personas. Yo, si me voy a un colegio profesional o a una asociación y digo que quiero ser socio, casi nunca en el formulario de inscripción tengo que poner si soy hombre o mujer. Si registro una empresa, tampoco. Por tanto, con datos oficiales de Cámara de Comercio, de las asociaciones, es muy difícil saber si hay más emprendedoras mujeres o hombres, porque además inferir el nombre, el género de la persona a través del nombre es una tarea de inteligencia artificial que todavía funciona muy mal, ¿no? Por tanto, problema para saber dónde están las diferencias de género, porque los datos no nos permiten hacer estos estudios de forma sistemática, y además ni siquiera tenemos aquellos datos que son relevantes para estudiar los problemas de las mujeres. Por ejemplo, en las bases de datos laborales raramente consta si la mujer ha tenido que estar a cargo de cuidar una mamá enferma, una maternidad, un marido que se ha roto la pata, y que naturalmente esto va a ser un factor que impactará en su desarrollo profesional, porque irá más despacio que sus compañeros hombres, ¿no? Pero no podemos hacer estudios sistemáticos todavía de los problemas específicos de mujeres, sencillamente porque las bases de datos no incorporan la información necesaria para hacerlo de forma sistemática, ¿no? Entonces, muy importante que haya mujeres en el mundo tecnológico y que los equipos sean diversos. Diversos no solamente en género, sino en todas las bolsas de representación social. Muy bien. Bueno, yo creo que ha quedado bastante evidente entre nuestro público que el nivel apunta muy arriba. Son muchos temas a tratar bajo el título de esta sesión. De hecho, Karina, esta parte que comentabas también se trató en la primera sesión sobre el tema de la identidad, pero tratamos el tema del efecto Proteo también, ¿no? Porque a veces quieres cambiar, pero incluso en el mundo virtual se acaban siguiendo esos estereotipos de manera continuada. Una cosa muy interesante aquí es que sois 3 mujeres que estáis hablando sobre algoritmos. Esto lo hemos comentado antes y creo que estáis en ese cambio. Creo que hay una sensibilidad muy grande, sobre todo desde la mujer, aunque esto afecta a otros colectivos, ¿no?, que están infravalorados. Os lanzo una pregunta así inicial y luego me gustaría centrarme en 3 aspectos que ya me habéis dicho antes que cada uno de estos aspectos da para una sesión, pero vamos a hacer ese esfuerzo. La primera pregunta sería, ¿la finalidad de plataformas y redes sociales es tan idealista o inocente como parece? ¿Y qué uso tienen o pueden tener estos datos? Porque obviamente ahí hay un mercado de datos. ¿Cómo entramos ahí, Nuria? Bueno, yo creo que antes de contestar la pregunta podemos hacer un pequeño experimento porque veo que hay muchos estudiantes preuniversitarios aquí y en primer lugar quería agradecer a vuestros profesores y profesoras que os hayan traído. Espero que os resulte interesante y quería preguntaros, bueno, primero que levantéis la mano los que tengáis móvil. Todos los que no seáis universitarios. Yo diría que la levante quien no tenga móvil. Dejad la mano levantada los que sepáis programar vuestro móvil. Nadie. Quizás debería daros que pensar, ¿no? Ahora, ¿podéis levantar la mano los que queráis estudiar una ingeniería? Es que son universitarios. Ah, sois universitarios todos. Están estudiando. Creí que había un colegio también. Hay también. Ah, vale. ¿No hay nadie que sea preuniversitario, que esté en la ESO o en bachillerato? Ah, sois muy poquitos. ¿Y alguno de vosotros quiere estudiar una ingeniería? ¿Hay que estudiar informática? Ingeniería informática. No, es importante esto porque desgraciadamente no estamos consiguiendo inspirar
a las nuevas generaciones, y de los universitarios no ha levantado nadie la mano que esté estudiando una ingeniería. No estamos consiguiendo inspirar a los adolescentes ni a los niños a que estudien carreras tecnológicas, carreras técnicas, a pesar de que llevamos 45 minutos hablando del mundo tecnológico en el que vivimos. Entonces, y dentro de que no estamos consiguiendo inspirar a nadie, mucho menos a las chicas, ¿no? Que es de lo que hablaba Karina, pero realmente tenemos un gran problema vocacional y creo que es muy importante que reflexionemos colectivamente sobre esto, porque no sé cómo vamos a abordar los retos a los que nos enfrentamos si no es con innovación tecnológica, y si no tenemos a gente joven que le interese investigar en estos temas, ¿no? No sé cómo vamos a sobrevivir como especie. Pero bueno, esto es una que no tiene nada que ver con tu pregunta, pero quería intentar hacer un poco más dinámica la sesión. Karina. Déjame añadir dos flashes que creo que son relevantes. El ámbito en el que estamos trabajando nosotras en este momento tiene 95% de empleo. Es uno de los poquísimos ámbitos de prácticamente plena ocupación. El sector crece, 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 faltan muchos profesionales. Y la segunda cosa que me gustaría, y esto es un mensaje directo para las mujeres, para las chicas, es que hay muchas chicas que tienen esta vocación más social, ¿no? Esto es un poco producto de la construcción social en la que nos han metido, que nos enseñan que tenemos que ser las que cuidamos, las que no sé qué. Bueno, si estamos ahí, que puede ser, no deberíamos, pero podríamos estar, que sepáis que se puede trabajar mucho para la medicina o para el medio ambiente o para el cambio climático desde la posición de la informática, que está ayudando a ver cómo se pueden curar enfermedades, cómo se puede reducir la contaminación atmosférica y este tipo de cosas. O sea que no solo hay que ser enfermera y psicóloga para poder ayudar a construir un mundo mejor, ¿eh? De hecho, las ingenieras informáticas lo hacemos. Sí, de hecho, el instituto que acabamos de crear es 100% en el uso de la inteligencia artificial para el bien social. Exacto. La intersección entre cualquier ámbito del conocimiento, ¿no? Y la inteligencia artificial es enorme. Pero ahora, volviendo a tu pregunta. Sí, el tema de los datos, ¿realmente qué uso tienen? Bueno, ¿O pueden lo hemos tener? hablado, hemos ¿Están estado indiscriminados? hablando, ¿no? Sí. El principal modelo de negocio de la mayoría de las empresas de Internet, ¿no? Con las que interaccionamos constantemente es un modelo de monetizar nuestros datos, monetizar nuestra atención, es decir, de ganar dinero a partir de nuestros datos. Siempre se dice, ¿no? Si el producto o el servicio es gratis, es porque tú eres el producto, ¿no? Tus datos y tu atención y tu tiempo son el producto. Fundamentalmente, hoy en día, el modelo de negocio más exitoso es la publicidad personalizada, ¿no? Intentar detectar e inferir qué es lo que nos gusta para mostrarnos anuncios que sean relevantes a nosotros. Y es un negocio de miles de millones, ¿no? de dólares a nivel mundial. La parte más allá de las implicaciones en la privacidad, porque son datos, no solamente porque los datos puedan ser muy personales, porque realmente ponemos información muy íntima, ¿no? de nosotros y nosotras mismos en las redes, pero también utilizando técnicas de inteligencia artificial se puede inferir atributos muy personales a partir de datos no personales. Es decir, simplemente mirando a lo que tú le das like, se puede saber no solamente cuál es tu sexo y cuál es tu edad o cuál es tu orientación sexual, pero también de qué partido político eres, cuál es tu estado civil, qué religión tienes, etc. Y eso se utiliza para decidir algorítmicamente qué es lo que ves, qué noticias lees, qué es lo que se te recomienda, qué anuncios ves, pero también qué contenido ves, con qué personas contactas, ¿no? etc. Y como ha dicho Esther, lo que empíricamente se ha encontrado es que como cuanto más tiempo utilicemos estas plataformas, más dinero ganan las plataformas, pues lo que se ha encontrado es que el contenido extremista, pudiésemos decir, o el contenido chocante, o el contenido que está en los extremos de lo que puede ser la realidad, es el contenido que más engagement, que es el término que utilizan las plataformas, genera. Es decir, es el contenido que hace que te pases más tiempo mirándolo, que genera más likes, que genera más reshares y demás, ¿no? De manera que se genera este círculo, no lo contrario de virtuoso, tóxico, ¿no? De potenciación y promoción de contenido
que nos va a hacer, ¿no?, clicar en él, y que suele tener este perfil de ser extremista, ¿no?, de tener visiones de teorías conspiratorias, o de hacer referencia a emociones extremas, o de representar estados emocionales de personas también extremos, ¿no?, con las consecuencias negativas que ello puede conllevar. Entonces creo que es importante entender que lo que cada uno de vosotros y vosotras veis es diferente, y probablemente lo esté decidiendo un algoritmo, y que ese algoritmo no es perfecto, pero al mismo tiempo tiene mucha influencia y mucho impacto en la vida de cada uno de nosotros y de nosotras, ¿no? Karina y Esther. Sí, si me dejáis, por favor. O Esther. Esther, luego Karina. Sí, bueno, es que además, bueno, lo he comentado antes, ¿no? O sea, que tampoco voy a añadir mucho más a ese respecto, pero sí me gustaría añadir que, como preguntabas o aludías a este nacimiento a lo mejor utópico de las plataformas, es que las redes sociales que usamos y todas estas plataformas no nacieron para polarizarnos o desinformarnos o hacernos adictos, o sea, no era su propósito inicial, pero el modelo de negocio que han elegido les han conducido a eso, y su forma de priorizar el dinero y las ganancias sobre las personas nos han conducido a eso. Y con esto conecto con una cosa que has comentado, Nuria, con la que no estoy exactamente de acuerdo, y has dicho que la forma de sobrevivir como sociedad va a ser la innovación tecnológica, y yo creo que la forma de sobrevivir como sociedad son los valores y las elecciones morales, que son las que van a condicionar el uso de esa innovación tecnológica. Además, tú estás trabajando en esa dirección, ¿no? Y ya estamos viendo que los valores y las decisiones morales que nos han traído hasta aquí han sido malos. Sí, no, yo lo que he intentado decir es que necesitamos de la innovación tecnológica para poder afrontar los grandes retos a los que nos enfrentamos. No vamos a poder resolver la emergencia climática o el envejecimiento de la población o la crisis energética, ¿no?, sin la ayuda de la tecnología, que evidentemente no es la solución, pero también es parte de la solución, ¿no? Sí. Bueno, de hecho, yo quizá, para completar lo que estabais diciendo ahora, diría que el binomio humanismo, ética, tecnología en este momento es como un pack indivisible que tiene que ser el motor de desarrollo de todas estas tecnologías y de avance a nivel de conocimiento en general de toda la investigación y de toda la innovación que se hace en todos los campos y en todos los verticales. O sea, pienso que este binomio tendría que ser indisociable desde ya, como si dijéramos, ¿no? Y respecto a los usos de los datos, yo quizá añadiría otra cosa que complementa lo que comentaba Nuria, que es, sí, o sea, Facebook puede irte siguiendo con todo lo que tú dices y cuentas y no sé qué, y hacerse su modelo de quién eres tú. Pero otra cosa que pasa, y que es todavía peor, a mi entender, es que Facebook puede vender tus datos. Puede vender tus datos, por ejemplo, a la compañía de la luz. O puede vender los vende. Bueno, los vende, de hecho. Y Google también. Sí. O sea que el tráfico de datos personales que hay entre las diferentes compañías, o una compañía que quiere vender Bambas, por ejemplo, o sea, un modelo es, vale, yo quiero vender Bambas, me voy a Google, le pago un sitio para que me ponga un anuncio donde yo quiero, pero el otro es, no, o sea, dame tú los datos que los cruzo yo con mi información, y a partir de aquí se construyen unos modelos de las personas que nos pueden llegar a manipular hasta unos extremos increíbles, y uno de los casos más paradigmáticos fue la elección de Trump. O sea, para que la gente votara a Trump, se construyeron con los datos de Facebook, que ya eran públicos, unos perfiles ecológicos de las personas, de tal manera que les mandaban una campaña electoral diciéndole a cada uno lo que quería oír, y acabó la gente votando a Trump sin querer votar a Trump, como si dijéramos, ¿no? Pero otra cosa que puede pasar es que un headhunter, que es esta gente que te pone en procesos de selección de personal para que tú encuentres un trabajo, compre un perfil psicológico tuyo que utilice para decidir si te promociona o te propone o no te propone a una empresa para trabajar a la que tú te interesa trabajar. Entonces, mucho cuidado con la información que compartimos en las redes, porque puede acabar teniendo, no sé, o sea, puede acabar decidiendo si te dan un crédito para comprar una vivienda, por ejemplo, ¿vale? Y esto no es tan inocuo, ya no es, bueno, me ponen una peli aquí y si no quiero no la miro. No es exactamente el peligro más grande que tienen estas cosas. De hecho, Facebook tenía un sistema para calcular si te daban créditos o no en base a tus contactos en la plataforma, lo cual es tremendamente injusto, ¿no? Porque, o sea, quiénes son mis amigos en Facebook no puede decidir qué riesgo tengo yo de pagar un crédito o no, ¿no? Entre otros muchos Sí, yo quería ejemplos. simplemente complementar
que no es solamente las grandes empresas tecnológicas las que vendan los datos, hay un tipo de empresa que se llaman data brokers, que representa un mercado de trillones de dólares, que son las que se encargan de identificar potenciales fuentes de datos y combinarlas, aglutinarlas y luego venderlas a terceros, ¿no? Y es una industria inmensa de la que probablemente la mayoría de la gente no sabe, ¿no? de su existencia y eso es lo que se conoce como la economía de los datos, ¿no? Y el mercado de los datos. Vale, estamos hablando de desinformación, polarización y odio, que es la parte que quiero introducir ahora. Habéis comentado sobre el filtro de la burbuja, donde yo nunca podré mostrar algo nuevo a una persona porque no están sus datos el poder demostrarlo, siempre demostrar algo relacionado con lo que conocías, y ahí hay muchos sesgos, ¿no? Uno es el sesgo de confirmación, que es si veo algo que está alineado con mis creencias, yo lo creo. Esto, claro, nos sitúa en esta polarización, ¿no? ¿Por qué hemos llegado ahí? ¿Por qué ese interés? ¿Por qué nos atrapa tanto ese sesgo de confirmación? Porque entiendo que tienen identificado que es ahí donde nos encontramos cómodos y a partir de ahí es donde pasamos muchas horas enganchados a la pantalla. ¿Lo ves así, Nuria? Sí, bueno, los sistemas de recomendación, que es la disciplina dentro de la inteligencia artificial que desarrolla los algoritmos para modelar nuestros intereses y encontrar contenido relevante, ¿no?, a esos intereses, una de las limitaciones que tienen, pero es un área en la que se está trabajando mucho y en la que, de hecho, con mi equipo de investigación hemos trabajado también, que es el área de la diversidad en esas recomendaciones. Lo que se ha encontrado históricamente es que estos algoritmos tienden a crear estereotipos de nosotros mismos, ¿no? Por ejemplo, si yo veo muchas películas de terror, pues entonces se piensan que ya me encantan las películas de terror y mis recomendaciones son todas películas de terror, pero probablemente hay otras cosas que me gusten en la vida, ¿no? Entonces, lo que se intenta hacer, y esto es precisamente para combatir la creación de esos estereotipos, ¿no?, de cada uno de nosotros, es inyectar diversidad en las recomendaciones para que no solo me recomiende películas de terror, sino que pues, me recomiende algunas otras cosas que piense el algoritmo, ¿no?, que también me podrían gustar. Esto es un área relativamente emergente ahora. Entonces, lo que ha sucedido en estos últimos años es el que efectivamente los algoritmos tienden a presentarnos contenido que es afín a lo que a nosotros nos gusta, ¿no? Si yo leo noticias de una cierta ideología, pues ya solo veo noticias de esa ideología, ¿no? Si yo leo libros, ¿no?, de un cierto tema, pues ya me recomienda libros de ese tema. Esa exposición a contenido todo el rato similar a nuestros gustos es lo que se conoce como el filtro burbuja y como cámaras de resonancia, que quiere decir que estamos constantemente leyendo aquello que es acorde, ¿no?, a nuestras creencias y genera ese sesgo, ¿no?, de confirmación. Es debatible qué impacto tiene esto en la polarización de la formación de la opinión pública. Hace falta más evidencia empírica, aunque se piensa que puede ser uno de los motivos, y hay algunos artículos que así lo encuentran, pero también es importante entender que es un área activa de investigación y que hay muchos ejemplos, ¿no?, de cómo inyectar diversidad. También es verdad que a los seres humanos nos gusta. Tenemos un fenómeno que es el fenómeno de la homofilia, que quiere decir que nos sentimos más cómodos y más cercanos estando rodeados de personas similares a nosotros, leyendo contenido que es afín, ¿no?, a lo que nosotros creemos, porque lo contrario nos resulta incómodo, ¿no?, el estar con gente diferente a nosotros o el leer cosas que contradicen o que puedan hacer cuestionar nuestras propias creencias, ¿no? Entonces, como no nos gusta, pues igual no clicamos, y como gran parte de los ciclos que se generan son ciclos para fomentar que cliquemos, ¿no?, entonces se tiende los algoritmos aprenden que las cosas que te gustan y que son afines a ti son las que tienes más probabilidad de clicar, ¿no?, y por eso se generan estos filtros burbuja. Pero bueno, yo sí que quiero mostrar un halo de esperanza aquí, porque creo que el área de la diversidad de las recomendaciones es un área relativamente madura, entre comillas, no es un área nueva, lleva ya bastantes años. Y hay algunos estudios que encuentran que sí que estamos expuestos a más diversidad de la que estaríamos expuestos en el mundo físico en nuestro barrio, ¿no? Entonces,
Hace falta más investigación y más estudios cuantitativos para poder determinar el impacto, pero sí algunos estudios encuentran que los filtros burbuja y las cámaras de resonancia pueden ser uno de los elementos que estén causando esta polarización en la sociedad y en la formación de la opinión pública. Esther. Sí, yo justo con lo que estabas diciendo, Nuria, yo diría que ojo, porque sí se encuentra que hay más diversidad de la que se piensa, pero va en la línea de lo que comentaba antes. Diversidad en el extremo opuesto, con lo cual seguimos expuestos a contenidos polarizados, ya sean los que refuerzan nuestra opinión como los que se encuentran en el otro lado, ¿no? Lo cual nos sigue radicalizando más, ¿no? Que esto es lo que se está viendo también en otros análisis, como uno que hizo hace poco el Instituto Reuters de Oxford. Y con el tema de los grupos afines, claro, Internet lo que si nos da, proporciona algo para lo bueno y para lo malo, es que nos guste lo que nos guste, sea lo que sea, vamos a encontrar un grupo en Internet para eso. Lo cual hace que podamos relacionarnos solamente para cada cosa con cada grupo diferente y no tengamos que dialogar o tener encuentros con personas que piensan diferente o como antes, ¿no? Más en el ámbito, o como sí que estamos expuestos en el ámbito familiar, por ejemplo, cuando tenemos una variedad, ¿no?, de personas que pueden ser muy diferentes y ahí sí que estamos obligados, ¿no?, a ese diálogo que cada vez es menor porque cada vez estamos más metidos aquí en la pantalla. Y también quería hacer un comentario en cuanto a la tecnología persuasiva que hablaba antes de, bueno, pues el uso de este conocimiento sobre los sesgos cognitivos. Comentabas uno de ellos, Manuel, y tú comentabas también el del sesgo de afinidad. También se pueden usar para cosas buenas. La tecnología persuasiva se puede usar también pues, para crear aplicaciones que saben cómo funcionamos los humanos y que nos ayuden, pues, por ejemplo, a perder pesos, ¿no? Pues que en el momento adecuado te digan, mejor hoy no te tomes una cerveza, qué sé yo, ¿no? No me lo estoy inventando, pero hay empresas trabajando en este sentido, tratando de usarlo, aunque es muy complicado, porque es muy complicado cambiar hábitos, ¿no? Pero si se puede usar ese conocimiento sin invadir nuestra privacidad, que también se están desarrollando muchas tecnologías, aunque todavía de forma muy emergente, para usar nuestros datos sin recopilar esos datos y sin saber ni siquiera nuestra identidad, ¿no? Como pues, tecnologías de encriptación homomórfica o machine learning, federated learning, que se llama, aprendizaje automático federado. Todo esto, bueno, pues está un poco incipiente y tú podrás explicar más, Nuria, o sí, tú, yo de hecho Carina. he hecho proyectos de informática persuasiva desde el 2006, o sea que conozco muy bien la Pues, informática y conocerás persuasiva. a Ville Fogg, Sí, sí, probablemente claro. también. Entonces, de hecho, a mí me fascina el lado positivo de la tecnología, ¿no? Y el uso constructivo y positivo de la tecnología, y he hecho sistemas pues, para ayudar a las personas a detectar la apnea del sueño, a ayudarnos a hacer los objetivos que tenemos de ejercicio, a ayudar a las personas mayores a tomarse la medicación correctamente, todo ello usando móviles y técnicas de informática persuasiva, ¿no? Entonces, el potencial para ayudarnos es muy grande y eso es lo que me motiva y eso es lo que espero que os motive a vosotros y a vosotras, pero no podemos hacerlo de una manera inocente, ¿no? O naif. Tenemos que ser conscientes también de las limitaciones y los retos para abordarlos, ¿no? Karina, por favor. Gracias. Bueno, al final todo este tema de los recomendadores arranca de un principio muy elemental, que es lo que se llama el razonamiento basado en la analogía, que es el principio de pensar que si yo como individuo he hecho una elección en una determinada dirección, si en el futuro me enfrento a una situación parecida, voy a elegir de la misma forma, ¿no? Entonces, así es como se acaban construyendo todos estos recomendadores que efectivamente lo que acaban es reproduciendo el patrón, es decir, lo que decía Nuria antes, yo miro una peli de drama romántico, pues el sistema inmediatamente asume que si me proponen otra peli de drama romántico voy a decir que sí. Y al final lo que acaba pasando es que yo creo que esto no estaba en el objetivo de los sistemas recomendadores al principio, sino que es como un efecto secundario de poner en marcha el proceso, que es que al final solo te acaban recomendando aquello que has elegido como la primera vez, como dijéramos, ¿no? Entonces, esto también tiene mucho que ver con cómo ponemos los likes y a qué cosas ponemos likes. Entonces, por aquí tenemos gente en la sala que me dice, yo de vez en cuando pongo like a una cosa que no me gusta, ¿vale?
para romper estos patrones, ¿no? Y entonces esta es una cosa que podemos hacer nosotros ya como usuarios desde el primer día, de vez en cuando mirar cosas que no están dentro de nuestra línea de pensamiento para despistar un poco estos algoritmos y bajar el peso de ir reforzando siempre esta línea monótona de acabarnos cerrando en una burbuja que al final nos muestra una visión del mundo tan pequeña que al final nos quita capacidad crítica y nos quita de todo como ciudadanos, ¿no? Entonces, la otra cosa que es muy importante es cómo funcionamos nosotros como personas. En general a las personas no les gusta la discrepancia ni la discusión, ¿no? Y por tanto, lo que tendemos a hacer cuando alguien se muestra con una ideología o con una opinión contraria a la nuestra es desviarnos a otro grupo de personas que nos digan que sí, que tenemos razón y que estamos de acuerdo con ellos. Y esto es un patrón que se ha reproducido en las redes, pues porque la inteligencia artificial nace tratando de imitar, de construir máquinas que imitan el comportamiento de los humanos. Entonces, bueno, después te das cuenta que a lo mejor en esta transferencia a la máquina hay un efecto secundario mucho más negativo del que te podías haber pensado antes, que es el factor de escala. Porque claro, antes esto ¿cómo pasaba? Pasaba en el bar, tú salías del cine, te ibas a tomar una cerveza, no sé quién, tú decías, ay, esta peli me ha encantado, no sé quién decía, pues a mí no sé qué, no sé cuántos, tal y cual, y tú de allí no te podías mover. Por tanto, como mínimo, escuchabas esa cosa y luego otro día no quedabas, pero como mínimo una primera exposición al argumento contrario tenías. Cuando esto pasa en las redes, tú ni siquiera abres el post, ¿no? Entonces, claro que acaba radicalizando a la gente. Entonces ahí también la responsabilidad activa de cada uno de en un momento dado no buscar y esperar que Google te proponga dónde están las cosas, sino ir tú a buscar los recortes de prensa de un periódico con el que normalmente no trabajas, por ejemplo, o con el que normalmente no te identificas, ¿no? O un día poner una cadena de tele de estas que tú normalmente no mirarías para ver allí de qué están hablando. Y entonces ahí es donde nosotros como ciudadanos también tenemos algo que hacer, ¿no? Y fijaros que tenemos en los últimos años una recuperación de los movimientos neonazis terrible, que son precisamente consecuencia de estos efectos burbuja que se producen en la red y del efecto multiplicador que tiene este comportamiento de que yo me refugio en mi zona de confort, ¿no? Cuando estamos hablando de redes sociales. O sea, no es lo mismo, me voy a buscar a mi amigo para comentarle mis confidencias en casa que proyectar este comportamiento como usuarios en la red. No tiene las mismas consecuencias. Karina, dejadme, porque vamos un poco justos de tiempo, introducir el tema de discriminación e injusticia algorítmica. Y ahí quería focalizarme sobre todo, porque tenemos poquito tiempo, en el tema de censura. Y más que en censura, en la autocensura que producen estos algoritmos. Creo, Nuria, que tenéis un proyecto que habéis trabajado del desnudo femenino en arte. ¿Podríamos utilizarlo como punto de partida para discutir un poco este tema? Vale, y nos lo explicas, sí. por favor. Sí, claro. Hemos estado hablando sobre este tema ya, ¿no? El hecho de que qué contenido vemos está decidido por algoritmos que intentan mostrar el contenido que va a generar más engagement, ¿no? que nos va a mantener atrapados más y va a generar más likes y más shares. En ese contexto, los algoritmos pues, moderan el contenido, priorizan a un contenido, inhiben algún otro contenido e incluso pueden censurarlo. Y en el contexto de la censura, un proyecto en el que estamos trabajando está relacionado con el arte y el impacto que estos algoritmos pueden tener en el arte. Tenemos que entender que hoy en día el principal mecanismo que tienen los artistas para ser conocidos, para conectar con su público y para recibir feedback del público son las redes sociales. El contenido artístico que generan es analizado por estos algoritmos y las plataformas sociales suelen tener unas reglas de qué contenido no se permite y uno de ellos es contenido pornográfico. ¿Qué pasa? Que en la historia del arte, ¿no? y en nuestra generación artística, el desnudo, y en particular el desnudo femenino, es un elemento fundamental de nuestra propia expresión artística. Pero los algoritmos utilizados no diferencian ahora mismo entre contenido pornográfico y contenido artístico, lo que da lugar a una censura del arte.
Esto, quizás uno de los acontecimientos más conocidos en este contexto fue cuando los museos de Viena, que tienen muchas obras magníficas de grandes pintores y autores, donde hay muchos desnudos femeninos, frustrados por ver que no podían compartir estas grandes obras en las plataformas sociales, hicieron un comunicado en el que decidieron moverse a una plataforma de porno, una red social de contenido de adultos, porque era el único sitio en el que cuadros de Modigliani o de Schiele podían ser mostrados. Entonces tenemos un proyecto ahora mismo de investigación y si hay algún artista en la sala o alguien que esté conectado con las comunidades de artistas, por favor decídmelo, donde queremos generar una de las más grandes bases de datos de contenido artístico censurado, que vamos a analizar utilizando técnicas de inteligencia artificial para entender por qué está siendo censurado, pero al mismo tiempo vamos también a captar contenido no censurado, porque al mismo tiempo hay mucho contenido que podría considerarse pornográfico o pseudopornográfico que no está siendo censurado porque genera mucho tráfico, ¿no? Entonces hay una cierta hipocresía, ¿no? También. Hay un componente de género porque este impacto es un impacto diferencial en el cuerpo femenino frente al cuerpo masculino, ¿no? Entonces hay un concepto que no sé si habéis oído hablar, que es el concepto de male gaze o la mirada masculina, donde, dado que la mayoría de la tecnología que utilizamos o toda la tecnología que utilizamos ha sido diseñada por equipos no diversos, donde hay una gran falta de diversidad de género y la mayoría son chicos, esa visión del mundo, ¿no? Queda traducida en los algoritmos que se implementan o en los sistemas que se desarrollan, y entonces también hay una visión de equiparación del desnudo femenino al porno, que no sucede necesariamente en el contexto del desnudo masculino, ¿no? Con lo cual también hay un elemento de género que estamos analizando, y te agradezco la pregunta para poder hablar del proyecto. Perfecto. Karina, vosotros también tenéis ejemplos de censura. Bueno, estáis trabajando en proyectos que tratan esta censura, esta discriminación. Nosotros trabajamos en varios proyectos donde estudiamos por qué algunos contenidos no llegan directamente, pero sobre todo lo que nosotros hemos hecho ha sido trabajar en proyectos donde vemos el impacto de este comportamiento de las redes en las diferentes bolsas de población, como si dijéramos. No sé si tienes algún proyecto concreto en mente que en este momento no reconozco. No sé si quieres que hable de un proyecto concreto. No, quería que libremente, Okay. o si nos... O sea, es cierto que hay... bueno, sí, de hecho, nosotros ahora estamos preparando una sesión que tendrá lugar el 20 de abril en la Universidad Politécnica de Cataluña, en la Facultad de Informática, donde vamos a hablar en concreto de cómo se ha estado utilizando o se puede utilizar las redes, precisamente, ya no para generar censura, sino para trasladar los problemas de violencia de género a través de las redes, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos hemos encontrado con casos contrarios a lo que está explicando Nuria, ¿no? O sea, nos hemos encontrado que no sé quién un día abre una app y dice, oiga, súbame una foto y yo le monto un vídeo porno con su foto, ¿no? Y que lo que acaba haciendo la persona no es subir su foto, sino subir la de la hija de la vecina de 15 años que le pone, ¿no? Y entonces ese vídeo porno acaba quedando en la red. Entonces ahí sí que hay que actuar ya más en contacto con la policía y con las autoridades para ver esto, cómo se tiene que retirar. Perfecto. ¿No? Esther. Sí, brevemente, que me ha recordado lo que has comentado de tu proyecto, otra cosa que cito en el libro, que es, la estaba buscando, una iniciativa que se llama Don't Delete Art, que es una galería online de arte donde se exponen
obras que han sido censuradas, ¿no? Porque os puede, si no lo conocíais, pues si lo conocías, pues fenomenal. Y a mí esta reflexión sobre el tema de la censura me lleva a una reflexión sobre el poder de las plataformas para decidir arbitrariamente qué se publica y qué no se publica, quién participa en la esfera pública y quién no. Nos guste o no Trump, nos guste o no los dictadores del mundo, no puede ser una empresa privada la que decida quién tiene voz y voto y quién se expresa libremente o no. Por tanto, tenemos que hacer algo al respecto. Vale, última pregunta porque vamos justos y queremos que intervenga el público. Sobre vigilancia, privacidad y una reflexión de a qué tipo de sociedad estamos construyendo, hacia dónde vamos. Pero esto muy Sociedad sintético pantalla. para sociedad pantalla sin duda, pero ¿hacia dónde avanza esa sociedad pantalla? ¿Cómo os la imagináis? Yo creo y quiero pensar y quiero desear, y en eso es en lo que trabajo, en que iremos a donde queramos ir. Y lo que tenemos que hacer es sentirnos empoderados y empoderadas para ir a donde queramos ir. Creo que se nos vende una visión de un determinismo tecnológico inevitable, ¿no? Donde ese desarrollo tecnológico inevitable resulta ser el desarrollo tecnológico más favorable y diseñado por un oligopolio de empresas tecnológicas. Y aquí lo importante es entender que no es inevitable ese desarrollo tecnológico, que como sociedad, como ciudadanos y ciudadanas, deberíamos decidir cómo queremos usar la tecnología, debemos decidir en qué queremos invertir, deberíamos decidir qué tipo de tecnología queremos utilizar. No que sea algo que se nos venga impuesto, ¿no? que creo que es el sentimiento generalizado, ¿no? que tenemos. Y por eso la respuesta a tu pregunta es, a mí me gustaría estar donde colectivamente pensemos que es lo mejor para el ser humano estar, ¿no? Karina, Bueno, Esther, rápidamente. yo creo que mi mensaje final sería, nosotros estamos en un momento de evolución hacia una sociedad digital, es este proceso de transformación digital en el que estamos viviendo, por tanto, hacia dónde vamos es hacia una sociedad que será digital, ¿vale? Entonces estoy muy de acuerdo con Nuria que en la forma, porque la gran oportunidad que tenemos es que la estamos construyendo ahora, esta sociedad digital, y por tanto hay mucha cosa por decidir. Y en función de qué rol ejerzamos cada uno de los agentes de esta nueva sociedad digital en la construcción del mismo, la tendremos de un color o la tendremos del otro. Por tanto, si nosotros empezamos ya desde ya a no consumir producto masivo que se utiliza solamente para captar información nuestra y que después nos puedan manipular. O sea, por ejemplo, yo me bajo hoy una app que, ¡ay, mira qué divertido! Porque yo pongo una foto aquí y me enseña cómo seré dentro de 20 años. Pues a lo mejor no nos hace falta utilizar las redes para estas cosas. Y de cómo nosotros consumimos en la red, vamos a tener la responsabilidad de ver cómo se configura esta red, porque evidentemente si la gente como sociedad decidiéramos que no queremos consumir chorradas, ¿no? Pues la gente que vive de fabricar chorradas no podrá vivir y dejará de fabricar chorradas. Entonces, aquí nosotros tenemos mucho que decir, porque al final somos los consumidores de estas cosas y las empresas no fabrican cosas para que nadie las consuma. Por tanto, primera lección o primer mensaje que yo querría lanzar desde aquí es, cuando usemos cosas de la red, pensemos, primero, si son necesarias, si para nuestra vida es muy importante ver cómo soy dentro de 20 años o no, que igual no. Segundo, si necesito decirle buenos días a todos mis amigos cada día por la mañana con un vídeo de 3 segundos, que con los no sé cuántos millones de móviles que hay en el mundo genera un problema de cambio climático de la leche cada día, y a lo mejor aquí yo también puedo contribuir a que esto sea menos grave, como si dijéramos, o sea, como consumidores, nosotros tenemos una responsabilidad terrible en decidir esto, qué dirección tomará. Los diseñadores y los fabricantes y los académicos ya hacemos nuestra parte, ¿vale? Nosotros ya estamos haciendo nuestra parte y Europa, por suerte, nos hace el corro porque se ha posicionado en esta visión ética de la inteligencia artificial, pero el que tiene la mano aquí en una sociedad de consumo como estamos es el que acaba consumiendo inteligencia artificial y el que acaba consumiendo tecnología. Entonces, esta parte recae sobre nosotros y aquí nos conviene reflexionar un poco cómo nos relacionamos con todas estas tecnologías. Esther, última reflexión. Sí, que justo tenía apuntado aquí comentar lo de FaceApp.
Porque Claro. es un ejemplo de aplicación de cómo Rusia se ha quedado con nuestras caras literalmente. Y ahora tiene una guerra por un Rusia, no sabemos qué hará con divertimento. estos datos. Bueno, yo, con la mía desde luego no, porque yo no usé esa aplicación Yo tampoco, para pero- que me hiciera más vieja tal, que es todos estos juegos, que estas aplicaciones gratuitas tienen algo detrás, y en este caso fue que Rusia se quedara con vuestras caras, si la habéis usado. Me quedo con el mensaje también de inevitabilidad, de no inevitabilidad, porque no es inevitable el futuro. Una de dos, o lo construyes o te lo construyen, por lo tanto seamos activos en la construcción de ese futuro. Y es muy importante nuestro poder como consumidores, pero más allá, no solo como consumidores, porque de hecho a eso se nos relega en la sociedad, en el mundo digital se nos relega a usuarios, y no somos usuarios únicamente, somos ciudadanos de pleno derecho, somos parte de la sociedad civil y debemos formar parte activa en el desarrollo de estas tecnologías. Y hay una regla que me gusta mucho, que además tiene base científica, que dice que si el 3,5% de la población o de determinado lugar se manifiesta activamente por una causa, hay muchísimas posibilidades de que eso tenga un impacto en la generación de políticas públicas o un cambio al respecto. Con lo cual, no pensemos que no tenemos poder cada uno de nosotros, porque sí, lo tenemos. Perfecto. Abrimos preguntas. Por favor, levantad la mano. Empezamos aquí. Eso sí, os pediría preguntas cortas, preguntas, no reflexiones, preguntas, por favor. Buenos días, gracias por vuestro tiempo. La pregunta es muy concreta. ¿Existe alguna iniciativa o ley que limite el uso de algoritmos de caja negra y con ello aumentar la explicabilidad de los algoritmos? Gracias. Nos ha faltado hablar de legislación, etcétera. Que responda una, si puede ser, por favor. ¿Quién quiere? Hay mucho trabajo activo ahora mismo en lo que se conoce como explainable AI o inteligencia artificial explicable, y en cómo interpretar y diseñar algoritmos interpretables. Entonces es un área muy activa. En la regulación, hay una propuesta de regulación europea también de inteligencia artificial, donde está incluido el concepto de la interpretabilidad y la explicabilidad, con lo cual es un área en la que seguro vamos a ver más y más ejemplos, ¿no?, de modelos explicables e interpretables. Hay muchos casos de uso hoy en día que por regulación exigen también el dar una explicación. En el sector bancario o en el sector médico, ¿no? Tienes que poder dar, o en el sector laboral, tienes que poder decir por qué a alguien se le ha denegado un trabajo, se le ha denegado un crédito, ¿no? Y para ello tienes que haber desarrollado algoritmos explicables también. Entonces, es un área emergente, ¿no?, en la que cada vez hay más actividad. Al hilo de lo que estaba diciendo Nuria, muy importante, hay ahora todo un desarrollo de la Carta de Derechos Digitales que da derecho a todos los ciudadanos a exigir que le expliquen cuándo una decisión que le compete o que le afecta ha sido tomada por un algoritmo y con qué criterios el algoritmo le ha valorado. Entonces, esto es un derecho que hemos ganado como ciudadanos y que lo podemos ejercer. Entonces, esto pone en jaque los algoritmos que no son explicables, porque si el banco no te puede decir te hemos denegado el crédito porque el algoritmo ha dicho 25, que tu riesgo es 25, por tal, esto al final hace que estos algoritmos que son de caja negra pierdan un poco de espacio. Gracias por las charlas. Voy a hacer dos preguntas, si es posible, una para cada uno. O sea, una para Nuria y otra para Karina. Creo que crees mucho en la tecnología. Yo soy un antitecnólogo en casi todos los aspectos porque creo que haber llegado a donde estamos es por no haber sabido diseñar la tecnología y no creo que más tecnología pueda resolver el problema. Esa es la pregunta para ti. ¿Tú crees que la tecnología realmente, con todo hasta donde nos ha traído, realmente lo podrá remediar? Y para ti, Karina, que has estado hablando de las brechas digitales, no has tocado el tema que yo creo que es el principal y es el analfabetismo digital. Es decir, no vas a resolver nada de lo que estás diciendo si no has educado previamente a los ciudadanos. Los ciudadanos, claro, no pueden saber nada porque nadie les ha explicado cuáles son los problemas. Perfecto, gracias. Nuria.
Sí, yo soy optimista en el contexto tecnológico. Creo que, como he comentado, no podemos tener energía sostenible, energías renovables sin tecnología, no podemos tener una medicina de precisión sin tecnología, no podemos haber desarrollado una vacuna contra el coronavirus sin tecnología, no podemos salvar vidas sin tecnología. Está claro que el impacto positivo, ¿no?, en nuestra sociedad es inmenso y eso forma parte de también de la propia condición humana, ¿no? El intentar resolver problemas y el inventar cosas, ¿no? Lo que ha fallado yo creo que no es la tecnología en sí, es el uso que hacemos de esa tecnología y las decisiones que hemos tomado con respecto a la misma, y ahí es donde hay mucho ejercicio que hacer y mucho trabajo por hacer, pero estoy convencida de que gracias a avances tecnológicos hoy en día tenemos una calidad de vida y una esperanza de vida muy superior a la que teníamos hace 200 años. Perfecto. Karina, la tuya. Bueno, realmente el melón que quiere Ulises que abra en esta mesa, yo creo que requiere no una, 2 o 3 sesiones, ¿no? Por tanto, conscientemente no he querido entrar en este tema para no romper el hilo de lo que era la sesión. Yo pienso, y además es un tema muy controvertido, porque aquí hay diferentes situaciones. Entonces sí que es cierto que necesitamos de forma urgente que la población tenga esta formación mínima para poder desarrollar una relación con las tecnologías que sea cómoda y amable, y que le dé los criterios para saber dónde se está metiendo cuando toca un botón, y que le dé los criterios para entender cuál es la lógica de unos menús y para poder saber cómo se tiene que relacionar con estos menús. Y esto tiene que ver con lo que hablaba antes de las personas vulnerables que no podían pedir la ayuda porque no sabían, ¿no? Entonces, aquí nosotros como gobierno, como sistema, como no sé, tenemos mucho que hacer en generar este estado de cultura general, ¿no? O sea, hoy en día todo el mundo sabe cómo se maneja una lavadora, pues tenemos que llegar a un momento de sociedad donde todo el mundo sepa cómo se maneja un móvil, no de tocar botones, sino de que lo que representa, cómo yo doy un permiso, no lo doy, dónde me voy a buscar la información, cuando busco documentación en la red, si es documentación revisada o es cualquiera que ha escrito allí lo que le da la gana y aquello a lo mejor no es ni verdad, etcétera, 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 ¿no? Entonces esto es un trabajo que se puede hacer. De hecho, nosotros dentro de poco vamos a lanzar una acción que ya está preparada en esta dirección y será para toda la población. Por otro lado, estamos muy preocupados con lo que está pasando con la reforma educativa, porque nosotros, y Nuria es una gran defensora de implantar contenidos para desarrollar el pensamiento computacional desde que los niños son muy niños, y entonces nosotros vamos a un mundo digital donde lo que hace falta es que los niños desde muy pequeños tengan competencias digitales y pensamiento computacional, y estamos haciendo una reforma educativa donde se está diciendo que, bueno, todo esto de la tecnología ya lo aprenderemos por ósmosis, ¿no? Mientras el profesor de lengua nos enseña a escribir bien la gramática, o el de medio nos enseña a trabajar el ciclo del agua, y no sé, ¿no? Entonces aquí tenemos que pensar también como sociedad dónde queremos ir. Pero esto no puede ser un discurso genérico. Porque yo, por ejemplo, pienso que a un señor de 90 años que quiere ir al banco a cobrar su pensión no le tenemos que dar ninguna cultura digital ni pedirle que aprenda a hacer las cosas en el cajero. Entonces, cuidado ahí, porque en general, ok, digitalicémonos como sociedad, pero cuidado con los efectos de exclusión social a determinadas bolsas de la sociedad que esto podría producir si se hace de forma indiscriminada, ¿no? Vale, perfecto. Otra pregunta aquí, por favor. ¿Puedo hacer un comentario breve, porfa? Hombre, ya que han hablado las dos, déjame que diga algo, ¿no? O sea, pero estamos fuera de tiempo. Bueno, simplemente que la tecnología siempre se va a usar para el bien y para el mal, porque hay gente buena, hay gente mala, hay gente que tiene objetivos perversos y la va a seguir habiendo y está en nuestro ADN social y humano. Pero lo que falta es gobernanza, reglas que impidan que las empresas puedan tener el poder para hacer lo que les dé la gana sin ningún tipo de escrutinio, y esto es lo que necesitamos. Perfecto. Sí, en base a lo que habéis comentado durante la charla de la protección de datos y los datos que damos en las redes, yo quería preguntar sobre las cookies, ¿no? Nos pasamos todo el día abriendo páginas web y que nos vemos abocados a aceptar todo el día, estamos aceptando cookies, que te dicen
puedes no aceptarlas, pero entonces no ves el contenido. Puedes permitir la selección, permitir todas, y entonces te ves atrapadas. Y yo me paso el día aceptándolas todas. Y pienso, estoy vendiéndome constantemente, ¿no? Al aceptar las cookies. ¿Cómo podemos saltarnos las cookies? Perfecto. Karina, Este es un breve. problema terrible que tenemos, porque venimos de una situación del pasado donde estas empresas que hacen lo que les da la gana te dan acceso a una app, yo qué sé, para llevarte las cuentas de las compras del súper, y de repente allí cuando vas a entrar te pone, dame permiso para acceder a las fotos de tu móvil, dame permiso, tú quieres llevar las cuentas del súper y aquello quiere acceder a tus fotos, a tus contactos, a tu no sé qué, que añado que FaceApp no solamente se quedó con vuestras caras, os instaló un espía que reconocía vuestras listas de contactos, lo que hacíais en la web y muchas cosas más que vuestras caras, ¿no? Entonces estábamos en una situación que tú, si querías utilizar aquello que era gratis, o pasabas por el tubo y aceptabas todo aquello, o no podías acceder a la aplicación, ¿no? Entonces, con la ley de protección de datos y con todas estas cosas que hemos hecho en Europa, que no en China y no en Estados Unidos y no en Australia, sino en Europa, hay esta cosa de, bueno, pues esto no puede ser, por tanto, que sea el usuario que explícitamente decida y configure cada vez que se baja una cosa qué cookie quiere aceptar y qué cookie no quiere aceptar. Hay unas que son imprescindibles, que son para identificar la sesión que está abierta y que no pierdas la conectividad con el servidor de la aplicación, y esta es la que pone aceptar la selección, que son estas que son imprescindibles para que funcione la cosa, y en las otras, en general, tendríamos que decir siempre todos que no, ¿vale? Pero aquí aparece un fenómeno, que es el fenómeno de saturación de la información. O sea, como te lo preguntan, cada vez que te vas a la web de, no sé, de las ayudas del ministerio, y tú vas 25 veces al mes porque trabajas en ese ámbito, y cada vez tienes que volver a activar las mismas cosas, ¿no? Claro, porque no te conoce, porque no se queda contigo, ¿no? Entonces, aquí tenemos que trabajar mucho porque necesitamos encontrar una forma de que sea el usuario que autoriza, pero que la pantalla que te presenten para decidir lo que autorizas o no puede ser un llençol de 400 páginas de letras sí que no se leen ni Dios. Porque como tú tienes que trabajar, lo que acabas haciendo es pum, 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 pum. Y esto también se va a tener que resolver. Sí. Esther. Es que no necesitamos que el usuario autorice, porque el Reglamento General de Protección de Datos no obliga a que haya estos banners si tú no estás recabando ningún tipo de datos. Con lo cual lo que tenemos que hacer es no recabar datos que no necesitamos para nada. Cuando entramos en una página que tiene un banner, significa que esa página quiere recopilar datos íntimos nuestros, porque si no, no necesitaría el banner, no necesitamos tener que aceptar nada, porque las cookies básicas técnicas por ley están permitidas, con lo cual banner igual invasión de la privacidad. Y estas empresas están, cada una de ellas, cada una de las plataformas, están incumpliendo y sistemáticamente el Reglamento General de Protección de Datos. Por cierto, os invito, yo no soy parte como persona individual, pero me parece una iniciativa excelente que se llama Acción por la Justicia Algorítmica, se ha presentado hace poco y es una coalición de organizaciones que precisamente tienen por objetivo velar por el cumplimiento de las leyes y hacer que estas cosas no pasen. Perfecto. Simplemente un apunte, hay soluciones técnicas para poder navegar anónimamente y le puedes decir que sí a todo porque no recolectan nada sobre ti, browsers que sean privados, ¿no? O abrir sesiones privadas donde ya desde el origen se pueda preservar la privacidad. Última pregunta, pero muy rápida, y la respuesta, por favor, también. Hola. No, me gustaría comentar con esto que ha dicho Karina de que, bueno, que cada vez quieren eliminar más, ¿no?, las clases de tecnología, ¿no?, en los institutos y las escuelas. ¿Y qué os parece tener como la tecnología como una asignatura diferenciada? ¿Por qué no podría estar de manera transversal a todos? Si la tecnología la usamos en nuestro día a día, ¿por qué no el profesor de literatura que enseña a escribir, a leer, a lo que sea, utiliza también la tecnología, puede utilizar la inteligencia artificial, a partir de ahí enseñar a los chicos y chicas inteligencia artificial? O sea, ¿qué opináis sobre la tecnología como asignatura compartimentada? Respuesta sintética, por favor. Súper sintética. ¿Qué te parece que eliminamos la lengua de la educación porque como la usamos en todas las otras asignaturas no nos hace falta para nada, ya la aprenderemos, ¿no? O sea, ¿por qué no se hace lo mismo con la lengua? ¿Por qué no se hace, eliminamos la matemática? Porque bueno, ya saldrá cuando hagamos los problemas, ¿no? Hay cosas
Está muy bien que sea una competencia transversal y está muy bien que se trabaje en todas las asignaturas, pero hay una parte del concepto, de la digestión del concepto, que necesita una cierta dedicación específica a esa cosa. Entonces, sí, yo solamente complementar, cuando he preguntado cuánta gente tenía móvil y cuánta gente sabía programar su móvil, no había nadie. Creo que esa es una respuesta suficiente. Hay que enseñar, de la misma manera que se aprende a leer o a escribir, hay que enseñar pensamiento computacional para que sepamos hacer algo más que darle a botones sin saber. Todo es mágico, ¿no? Vivimos en un mundo mágico donde las cosas pasan sin saber por qué pasan. Bueno, ya no tenemos tiempo para más preguntas. Me sabe mal por las personas que habían levantado la mano. Sociedad Pantalla llega al fin. Han sido 3 sesiones. La primera sobre la identidad en el espacio digital, que tuvimos a Dani Tos, Dolors Reig, Gianni Roca. La segunda, los nuevos divulgadores, Informar o Predicar. Tuvimos aquí a Gemma Galdón, Roc Massaguer, Chantal Llavina. Y esa tercera, donde gracias a Nuria Oliver, Esther Paniagua, Karina Gibert, hemos tenido esta conversación, este diálogo de la construcción social desde detrás de la pantalla. Hemos hablado de algoritmos, de sesgo, de muchas cosas que han quedado en el tintero, pero que está muy bien porque habéis despertado la curiosidad. Ahora quería dar las gracias al Observatorio Social de la Fundación La Caixa, especialmente a su directora, Arantxa Ribot, y a la persona que ha confiado desde el inicio en esta propuesta, a la coordinadora del ciclo, Mónica Badía, muchas gracias. Gracias también al CaixaForum Macaya por acogernos, especialmente a su directora, que nos ha acogido con mucho entusiasmo desde el principio. Y finalmente, gracias, muchas gracias a vosotros, al público, que nos habéis estado acompañando, habéis participado y nos habéis ayudado a poner en valor la conversación como herramienta de conocimiento, crecimiento, intercambio de ideas. Hace falta muchas más conversaciones. Eso es imprescindible. Por tanto, gracias por apostar por la conversación como una herramienta transformadora. Gracias por estar en cada una de las sesiones, por llenarlas y hacer grande el ciclo Sociedad Pantalla. Un abrazo muy fuerte y hasta pronto. Muchas gracias.